Estamos. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Saludamos a la iglesia acá local, iglesia Ágape. Nosotros estamos en el centro de Desamparados, detrás del centro comercial de Cosure, la sala de eventos Dalí. Aquí estamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana y siempre salimos como a esta hora, pero estamos 10:40, 10:45, estamos saliendo al aire con la prédica, con la enseñanza, con el mensaje, el consejo de la palabra del Señor, y garantizado, sin adulterar. Todo lo que les mandamos, les transmitimos, es Biblia, es palabra del Señor. Uno que otro consejo que obviamente el Señor pone en nuestro corazón, la vivencia, testimonios y todo eso, pues lo damos ahí, pero esperamos que usted que nos ve en otro lugar, esta palabra pueda ser de ayuda para su vida, de ayuda para estar mejor cada día en el Señor y estar plenamente convencidos de que sin el Señor no somos nada. Iglesia, Mateo capítulo 18, póngase de pie, vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor. Yo había puesto ahí en el encabezado a partir del versículo número 6, pero vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mateo 18:1. Mateo 18:1 dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Versículo 8, perdón. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Papito, gracias, Señor, por tu preciosa, linda, perfecta palabra, Señor. Que todos recibamos tu consejo, Señor, bajo la responsabilidad, Señor, que esto acarrea, que esto conlleva, Señor, el recibir tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por tan precioso privilegio y para el bien de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Siéntense, hermanos. Usted que está ahí en la comodidad de su casa, pues acomódese, no deje que nada lo interrumpa y ponga atención en estos minutos que vamos a compartir la palabra del Señor. El domingo pasado hablamos del poder. De Hechos capítulo 1 estuvimos hablando: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8, y nos dirigimos al terreno de darle el mal uso al poder. Personas narcisistas, megalómanos, gracias Marita, que lastimosamente usan mal el poder para sus propios beneficios. Y estuvimos dando muchos ejemplos de los cuales el tema pues lo requiere. Hay en esta mañana, en esta hora, quiero compartir con ustedes esta parte del Evangelio que el Señor Jesús comparte con
con sus discípulos, ya que a él le hacen una pregunta. Entonces, pero como vamos a partir del versículo 6, quise leerles del versículo 1 para que ustedes agarren toda la idea de por qué el Señor está hablando este tema en sí. Entonces, el Señor se está refiriendo porque los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor de entre nosotros o del reino de los cielos? Y el Señor pone a un niño como ejemplo y le da las características por la inocencia del niño, por cómo un niño se humilla. Y tengo que hacer esta salvedad, por lo menos de los niños que el Señor vio en ese momento, estuvo en ese momento, porque es que si ustedes me ayudan o me dan un poquito de razón, ya los niños de ahora pues vienen con un acelerador más rápido. Ya los niñitos, aquellos que nosotros conocimos, más tranquilitos, más dóciles, ya los niños de hoy en día no son iguales. Ahora, eso no quita la responsabilidad de los padres, y digo los que vienen en esta nueva generación, porque ya nosotros nos toca el papel de abuelos. Pero en el caso de nosotros como abuelos, tienen una ventaja los hijos de hoy, nuestros hijos, que por lo menos uno con los nietos quiere ayudarles, incluso hasta de los pocos errores que uno pudo haber cometido con nuestros propios hijos, quiere ayudarles para que ellos no cometan esos errores. Y entonces uno se enamora de los nietos y hace aquí, hace allá, y todo el asunto. Y bueno, a nuestros hijos les tocó ya una camada de muchachos un poco más fuerte, más difícil, acorde a lo que se está viviendo. Entonces, el Señor toma el ejemplo de los niños y más adelante deja el tema de los niños, y entonces, hablando ya de las personas que creen que caminan con Él, el Señor da unas advertencias de lo que van a llevar como consecuencia a aquellos que le hagan daño a uno de sus hijos. Entonces comienza el versículo número 6, dice: y cualquiera que haga tropezar, cualquiera. Aquí, cuando el Señor habla de este término, cualquiera que haga tropezar, tenga mucho cuidado, porque conlleva una responsabilidad muy grande al que me le haga un daño a estos niños. Ya el Señor ya deja la palabra niño del que está poniendo como ejemplo, y está llamando niños a los que están caminando con Él, a los recién convertidos, a los que están llegando o están empezando a caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos necesitan en este caso ser cuidados. Ellos necesitan en este caso ser alimentados con lechita, estarlos cuidando, tienen que tener. Yo les soy sincero con ustedes, no les puedo hablar a todos de la misma manera. A uno les puedo hablar con más confianza, con toda libertad. A otros les tengo que hablar más suavecito, más tranquilo. Y si me permiten, hasta alcahuetearles, no pecado, alcahuetearles sus niñerías todavía de cristiano. ¿Como cuál? Como, es un ejemplo así en el aire, como un cristiano o un hermano que se pueda resentir porque alguien no lo saludó. O porque le quitaron el campo, o porque, qué sé yo, cositas así, que en realidad pues, eso es de un bebé, de un chiquito. Usted se sienta ahí, e incluso los niños de la casa, tal vez estuvo sentado ahí hace como una hora, y uno se siente y le dice: yo estaba ahí, ese es mi campo. Yo estaba ahí. Y se había ido como una hora atrás. Entonces, ¿y qué es lo que hace uno? Pues si lo agarra por la buena, ¿qué le pasa? Usted me va a quitar. Y entonces ya viene y le dice: sí, pero es que se va para allá, pierde su silla y todas las cosas de niño, ¿me entienden? Y entonces el Señor dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Hay un pasaje que Pablito nos habla ya en la iglesia de Corinto, y dice así: cuando yo era pequeño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora de grande ya la cosa es diferente. Entonces, en el cristianismo nosotros debemos de saber que el trato incluso del Señor para con nosotros, entre más sometimiento tiene usted, más va a demandar el Señor de usted.
el servicio suyo para con el Señor día con día va a demandar más de usted. Por ejemplo, lo que el Señor demanda de mi persona no es lo mismo cuando yo empecé en el año 88, 89, 90. No es lo mismo. Porque en aquellos años igual tenían que aconsejarme, decirme hacia aquí, hacia allá. No es que hoy no reciba consejos, todo lo contrario, siempre me gusta que me den consejos, y una de esas personas pues es mi esposa, es la que me llama más la atención. Para mí es un consejo: no haga esto, no haga lo otro, no diga esto, no haga aquí, no haga allá, siempre abierto a eso. Casi que nunca le hago caso, pero por lo menos ella me dice, no, pero sí, quieren que sí le hago caso. Entonces, la intención que uno tiene, por ejemplo, al tocar este tema es el cuidado que cada uno de nosotros debemos de tener en relación con nuestro Señor. El Señor nos trata como algo especial para Él. Cada uno de nosotros somos especiales en el Señor. Y no es que Él nos alcahuetee, y no es que Él nos permita hacer lo que nosotros queramos. Pero conforme nosotros vamos a ir creciendo, les decía, el Señor va a ir demandando más de cada uno de nosotros. Entonces, el pasaje completo de Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, por eso la base de decirle, cuando dice que creen en mí, ya no se está refiriendo al niño que él tomó como ejemplo, sino a los que lo han aceptado a él. Cualquiera que me lo haga tropezar va a tener su consecuencia. Sigue diciendo, y oiga la consecuencia que va a tener: mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. ¿Qué es eso? Una piedra de molino. Bueno, sí, es que entonces había unos molinos, los cuales era de una piedra grande que iba majando el trigo o el maíz, pero era dirigido o era molido por la piedra, pero que movía aquella piedra eran los asnos. O sea, era algo que pesaba, era algo muy fuerte para que pudiera majar bien el trigo, que obviamente ahí se iban a hacer las tortas de pan y todo eso. Entonces solo pónganse a pensar ustedes el ejemplo que el Señor pone. Mejor le fuera que le pongan en el cuello una piedra de ese tipo que pesa demasiado y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando el Señor dice aquí, nosotros diríamos, sí, es un ejemplo, pero ¿un ejemplo de qué? Es un ejemplo de la consecuencia que lleva a cualquier hombre o cualquier mujer que le haga daño a uno de sus hijos o de sus hijas. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en nuestra relación con el Señor, pero también debemos de tener cuidado la relación que nosotros tenemos con los demás hermanos. Y no solamente con los hermanos, sino con nuestro prójimo, que es toda aquella persona que está a nuestro alrededor, que aunque no sean cristianos como nosotros, pero es nuestro prójimo, son nuestro prójimo. Y sigue diciendo en el versículo número 7, ay, con signos de admiración, ay del mundo por los tropiezos. Ahora, dice ay del mundo, pero no el mundo así del globo terráqueo o geográficamente hablando, sino del mundo es la gente que habita el mundo, las personas que habitan el mundo. Entonces el Señor dice, ay de la gente que vive en el mundo y por los tropiezos. Hay esa exclamación de ay, como de dolor, como de asombro o como de advertencia o pobrecito del mundo por los tropiezos. ¿Por qué? Si bien es cierto, el Señor nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Nosotros podemos estar viviendo aquí con todo el mundo, trabajamos con gente que no es cristiana, mucha de nuestra familia no es cristiana, pero estamos en el mundo, pero la conciencia, la responsabilidad que nosotros debemos de tener es que nosotros no somos de este mundo. Usted y yo no somos de este mundo, aunque estemos aquí temporalmente, aunque estemos aquí como peregrinos, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor siempre manda la advertencia también, ay del mundo por los tropiezos. ¿Qué quiere decir? Ay de estos mundanos que me le vayan a hacer de tropiezo a mis hijos. O sea, en otras palabras, el Señor nos está cuidando. Pero también nosotros debemos de ser responsables, y les lanzo la pregunta. ¿Cuántas personas creen ustedes que aún nosotros como cristianos hemos sido tropiezos para ellos? En cualquier área de nuestra vida. Siempre me gusta enfatizar en la parte del matrimonio,
¿Cuántos esposos son esa piedra en el zapato para su esposita? ¿Y cuántas espositas son esa piedra en el zapato para con el esposo? Piedra de tropiezo. Ahora, pastor, pero no me va a decir que por eso hay gente que se enfría. Sí, hay gente que se enfría por eso. Hay gente que se desmotiva por eso. Porque un matrimonio que va a estar discutiendo, porque lo más lógico que si una piedra te incomoda en el zapato, ¿qué hay que hacer? Quitarse el zapato y sacar la piedra. Pero hay gente que camina con esa piedra y camina y se le ha hecho casi hasta lo que nos hemos convertido. Muchas veces nosotros tenemos algún dolor en el cuerpo que llegamos hasta acostumbrarnos de ese dolor. Pero no es así. La medicina dice que si hay algún dolor en nuestro cuerpo es porque hay algún padecimiento, hay alguna enfermedad. No es normal que padezcamos dolores. Y de igual manera, no es normal que cada uno de nosotros estemos todo el tiempo con esa piedra en el zapato, siéndole de tropiezo a aquella mujer o a aquel hombre que está a nuestro lado. Por eso nosotros debemos de ser conscientes de cómo nos comportamos, siempre poniendo el énfasis en la parte matrimonial, de cómo nos comportamos nosotros. Somos, en el caso de las mujeres, son en realidad la ayuda idónea que el Señor dice en su palabra. Ahora, los maridos, ¿realmente somos la cabeza como el Señor dice que somos en su palabra? Cada uno debemos de examinarnos, porque entonces caeríamos en la categoría de ser un tropiezo para aquellas personas. Igual, nosotros los padres para con los hijos. Muchas veces nosotros tenemos que convertirnos, si bien es cierto, en esa piedra que le chime al hijo o a la hija, porque no los podemos tampoco dejarlos así sueltos. No lo debemos de dejar, por lo menos cuando estén bajo la tutela nuestra, debajo del techo donde nosotros, que viven con nosotros. No deberíamos de dejarle la cuerda. A la casa no se puede llegar después de las 11, porque nosotros como padres no llegamos a esa hora. Y la casa no es un hotel. Es que yo trabajo y que aquí sí, pero aquí somos cristianos y aquí no se llega a esas horas. Y menos que va a llegar así en esa condición. No se debe de llegar así. Es un tema muy trillado, pero que siempre debemos de actualizarnos porque es algo que se da todo el tiempo. Porque nuestros hijos no viven con nosotros, porque somos cristianos y ellos no quieren nada con Cristo. No quieren vivir bajo, en este caso, los principios que el Señor demanda. Entonces, como no quieren vivir en Cristo, no quieren vivir con los papás. Y oiga esto, se los he dicho de otras maneras, si los hijos lo desprecian a usted, imagínense. Usted se siente mal, pero póngase a pensar un poquito más fuerte todavía. Si desprecian al Señor, ¿cómo no nos van a despreciar a nosotros? Si se dan el lujo de despreciar al Señor, que es el que les dio la vida, incluso el que se las puede quitar, ¿cómo se duele o llora o nos quejamos tanto de que nos desprecien a nosotros? Es igual como el ejemplo que les puse al principio. ¿Pero por qué lloran? Dice el Señor. Si a quien han despreciado es a mí. Vamos adelante. Hay del mundo por los tropiezos. No participe de ser una persona de mundo para hacerle ese tropiezo a las demás personas. Nosotros hemos sido llamados más bien para ayudarles, para tenerles paciencia. Pero la paciencia es un fruto de vivir en el Espíritu con el Señor. Es un fruto que no es cuestión de alcahuetear. Una cosa es paciencia, otra cosa es alcahuetear. La paciencia es aquello que uno sabe que los hijos o cualquiera de la familia hacen cosas porque se sabe que no tienen al Señor. Incluso a muchos cristianos que se les tiene paciencia porque después de tantos años todavía siguen siendo cristianos como niños, que no han avanzado, que no han crecido. Hay que hablarles suavecito porque si no se resienten. Y en el caso nuestro como cristianos, nosotros también debemos de llegar a formarnos un buen carácter, de saber cuando nos llaman la atención por algo que sabemos que estamos haciendo o que nos estamos encaminando mal. Ay del mundo por los tropiezos, porque dice el Señor en el versículo 7, oiga lo que dice. ¿Qué dice ahí en su Biblia, Alvarito? En la segunda parte donde dice después, ay del mundo por los tropiezos, que sigue una coma, ¿qué más dice? Porque es necesario que vengan tropiezos. Ok, dice, porque es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario. Ahora, escuche bien, cuando la palabra del Señor dice, es necesario que vengan los tropiezos, no está diciendo, es necesario que se hagan mundanos. No.
Los tropiezos van a ser situaciones adversas que se nos van a presentar, situaciones incómodas que nos van a mover. Estuve buscando el pasaje donde el Señor le dice, bueno, yo encontré el pasaje donde le dicen a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte. ¿Para qué la zaranda? Ahora, esta semana el muchacho que estaba haciendo un arreglito ahí en la casa hizo una zaranda con un sedazo, una mallita muy fina, porque necesitaba una arena muy fina para hacer un repello. Y entonces, cuando se habla de una zaranda, es que la zaranda va a dejar arriba lo grueso, lo tosco, lo que no sirve para hacer algún relleno muy fino. De igual manera, en el Señor nosotros vamos a ser zarandeados a través de los tropiezos, a ver de qué estamos hechos nosotros. A ver si ya hemos dejado de resentirnos por cualquier cosa. A ver si hemos aprendido a tener carácter como hombres y mujeres de Dios. Entonces, es necesario que los tropiezos vengan. Y el Señor lo afirma eso en Lucas 17:1. Imposible es que no vengan tropiezos. Entonces, cuando a usted le ha pasado alguna situación, escrito está, ya el Señor lo dijo. Es necesario que los tropiezos vengan. ¿Y saben cuándo es que vienen? Cuando más cómodamente estamos cada uno de nosotros. Cuando más cómodos estamos es cuando se nos movió el piso, se nos movió algo. ¿Ha visto usted que cuando usted está, qué sé yo, acostadito o viendo tele o algo ahí que no tiene mucho movimiento y se viene un temblor, qué es lo que hace usted? Se levanta en carrera. Bueno, si es tranquilo como yo, ni se mueve. Sí, entonces, pero el temblor, ¿qué te hace? Te activa. Algunos se espantan, corren aquí, porque es necesario que nos muevan de vez en cuando. Es necesario, ¿para qué? Para ver de qué estamos hechos, mis hermanos. A ver cuál es el carácter, si el carácter de Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Es necesario que vengan, porque es necesario que vengan tropiezos. Ahora dice el Señor, pero hay, pobrecito, hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Ya ahora sí ya se está haciendo algo muy directo, más personal. Hay de aquel hombre y de aquella mujer por quien vienen los tropiezos. Y es lo que les decía hace un momento. En el plano matrimonial, en la relación con los hijos, en el plano laboral, en el plano familiar, en todas las áreas de nuestra vida y en la sociedad en la cual vivimos, cada uno de nosotros. Hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. ¿Por qué hay? Porque ese hombre, dice el Señor, que es mejor que se le cuelgue una piedra de molino de asno y se le tire al fondo de la mar. ¿Por qué? Porque tirando al fondo de la mar con esa piedra amarrada no va a tener la posibilidad de salir. ¿Qué es lo que le va a pasar? Se va a ahogar. Y si sale, no va a salir físicamente, va a salir por el periódico. Sí, claro. No va a poder salir, pues se va a ahogar. Entonces, dice el Señor, hay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Ahora viene el Señor y nos da consejos a cada uno de nosotros. Si en medio de los tropiezos que algunos tengamos en su momento, todo, el pastor tiene tropiezo, usted va a tener tropiezo, aclaro esto, porque entonces la gente va a decir, el pastor está diciendo, eso es como cuando usted escucha en la televisión o en la radio o en los medios que muchos líderes dicen, porque todos somos pecadores. Eso no es así, no es así, porque entonces ¿qué fue lo que hizo la sangre de Cristo en nosotros? ¿Qué fue lo que sucedió cuando nosotros nos arrepentimos? Sucedió que si nosotros le pedimos perdón al Señor, a través del arrepentimiento, Él nos perdonó. Ya no somos pecadores. Ahora, que tenemos la posibilidad de pecar, todos, usted, yo, el que nos está viendo, todos tenemos y se nos va a presentar la posibilidad de quererlo hacer. Ahora, ¿quién va a decidir pecar? Usted, porque el pecado usted decide si lo hace o no lo hace. Esto no es cuestión de que alguien me dijo, alguien me puso esto, me tendieron una trampa, es que yo no tenía que ir, es que yo fui o lo que sea. La decisión hacia el pecado siempre va a ser muy, muy suya. Y entonces viene el Señor y nos pone ejemplos, pero que si lo tomáramos literalmente, el Señor es muy directo y nos dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Si tu mano, la mano ¿para qué la ocupamos? La mano la ocupamos para saludar, para hacer una seña, para levantar objetos, para trabajar, para muchas cosas.
Pero con estas manos también podemos golpear. Con estas manos podemos hacer gestos o señas obscenas, vulgares. Con estas manos también podemos robar. Con estas manos podemos tocar cosas que no debemos. Con estas manos. Con los pies podemos ir a lugares donde no debemos de ir. Con los pies podemos jugar fútbol. Bueno, los que juegan. Se puede andar en bici, se puede nadar, se pueden hacer muchas cosas con los pies. Pero también con los pies podemos golpear, maltratar, dar un puntapié a algo, hacerle una zancadilla. Y entonces el Señor dice, si tu mano que yo la puse para que me alabara, las has usado para maltratar, para robar, es mejor que te la quites. Ahora, ¿será el Señor demasiado extremista? No, es que Él nos pone ese ejemplo porque Él sabe que se nos va a presentar la ocasión que con estas manos maltratemos o hagamos cosas que no debamos hacer, igual con los pies. Igual. Entonces Él dice, si tu mano, tu pie te es tropiezo para hacer cosas, mejor córtalo. Es mejor que entres sin una mano o sin una pierna y no que te vayas entero y te vayas a ir al infierno completamente. Porque hay una consecuencia. Es mejor que entremos. Ahora, imagínese usted que dice el Señor, por eso es un ejemplo, que dice el Señor, permítame usar el término, es una hipérbole, una exageración. ¿Por qué? Porque de por sí, si nosotros nos vamos con el Señor, esperamos que así sea, si perseveramos hasta el fin, este cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. Entonces cuando el Señor dice, corta tu mano, pues Él sabe que esta mano o este cuerpo no va a entrar a su reino. Lo que Él nos está diciendo, es mejor que ahorita, mientras estás aquí, en esto temporal, es mejor que te quedes en una mano, pero que me sigas honrando a mí. Es mejor que te cortes la pierna y que me sigas honrando a mí. Porque con una mano todavía puedes hacer algo. Sigue diciendo entonces, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Aquí el Señor no está vacilando, hermanos. Aquí el Señor está diciendo, si las manos que tienes y los pies que tienes te están siendo parte de las cosas que estás haciendo mal delante mío, examínate. ¿Por qué? Porque si sigues así, se van a ir a una eternidad, al lago de fuego, donde no hay vuelta atrás. Eso tenemos que entenderlo. Seguro usted lo ha escuchado muchas veces, explicado de muchas maneras, y hace muchos años usted lo escucha, usted que nos está viendo. Pero ¿cuántas veces esas manos las has usado para algo indebido? ¿O esos pies también? ¿Y por qué no lo has hecho? Si el Señor dice que mejor lo quites antes de ser echado completo al fuego eterno. Ahora viene el Señor y le dice, y pone otro ejemplo, también hablando de las partes físicas nuestras. ¿Le ha pasado a usted que en algún momento, qué sé yo, viendo algún programa, alguna película o alguna conversación, hablábamos con mi hermano, por un cáncer que tuvo, le cortaron su brazo izquierdo, y lo pongo de ejemplo porque en este caso su mano derecha también ya llegó a afectarse por el cáncer con el que él luchó por muchos años. Y a mí, mi hermano mayor, ya viendo que no podía valerse de sus manitas, me tocó bañarlo, ¿sí? Me tocó limpiarlo de sus necesidades. Negro ya, porque ya sus manitas no le servían. Me tocó mudarlo, subirle su boxer, ponerle su pantalón, sus manitos no servían, no las tenía. No les quiero afectar su parte emocional. Yo lo tengo como una experiencia preciosa, linda, hermosa de haber ayudado a mi hermano en todo momento. Pero si nosotros no valoramos lo que tenemos, nuestro cuerpito, donde mora el Espíritu Santo de Dios, y aún así no lo valoramos, es allí donde el Señor tiene que ponernos a nosotros unas pautas, un punto, un deténgase. Es mejor que entres así sin brazo o sin piernas, y no que estés enterito y te tengas que ir al lago de fuego. Es mejor. Y ojalá que ahorita que tus brazos y tus pies están bien,
que valoremos, que lo valoremos. Hay gente que las necesita y darían cualquier cosa por tener todos sus miembros completos. Parte de esos miembros, en el versículo 9 el Señor dice, bueno, les decía la idea de que le ha pasado a usted que en algún momento ha dicho, bueno, si a mí me fueran a cortar una mano o un pie, yo preferiría que me cortaran esto o me cortaran lo otro. ¿Le ha pasado a usted en algún momento? ¿Lo ha comentado? Nunca lo ha hecho. Yo sí. Viendo las incapacidades de muchas personas cuando pierden un brazo o una pierna, entonces yo he dicho, sí, yo preferiría mejor aquello o acá. Obviamente que estoy hablando en términos que por algún accidente o alguna enfermedad o lo que sea, pues tengan que quitarle una parte del cuerpo a uno. Pero ya en lo espiritual ya sería una cuestión de rebeldía delante del Señor. En lo espiritual ya sería una cuestión de desobediencia al Señor. Aquí el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer. Ahora, ¿cómo sería un ojo ocasión para caer? Bueno, hay muchas maneras que con los ojos podríamos hacer cosas. Por ejemplo, es un ejemplo muy al día lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué está viendo usted en su bendecido celular? ¿Qué está viendo? ¿Qué es lo que ve usted con sus ojos? Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿en qué? Hombres viendo mujeres, mujeres viendo hombres, esto está parejo, siempre se los he dicho, con los ojos, con el teléfono o la computadora o los medios electrónicos que tanto se dan, para ofender, para maltratar, para hablar, para decir, para hacer tantas cosas, con tus ojos. Por eso el Señor dice, si tu ojito te va a ser impedimento, que no sales de ese teléfono, de esa computadora o lo que sea, la televisión, si eso te está haciendo ocasión de caer en mi relación contigo, quítalo. Pero ¿no creen ustedes que sería más fácil quitar el teléfono, el tele o lo que sea a sacarme un ojo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sería más fácil? Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Somos rebeldes. Hay rebeldía. Y el Señor dice, y si el Señor dice, si tu ojo, que es el que usas para ver, te es ocasión de caer, quítalo. Porque Él sabe. Él nos hizo, Él nos conoce. Él sabe quién es usted y quién soy yo. Y con mucha más razón que sabemos que Él sabe quiénes somos nosotros, deberíamos nosotros de cuidarnos. Usted que nos está viendo, ahorita está dándole un buen uso a sus ojitos. Pero qué triste sería que después de ver este mensaje, usted se ponga a ver pornografía. O se ponga a mandar mensajes ahí, hablándole a una mujer que no es tu esposa. O hablándole a un hombre que no es tu esposo. O viendo fotos y cosas que no deberías de ver. Pero eso ya es una cuestión de rebeldía delante del Señor. Y vuelvo a repetir, entonces el Señor dice, es mejor que entres sin ojos al cielo y que no te vayas a podrir al infierno. Y yo te lo pondría, no es que el Señor no sepa, pero es mejor que quites de ver, dejes de ver esas cosas que estás viendo y que tengas una buena relación con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que entonces hay personas que usan sus ojos para ver cosas que no deberían de ver? ¿Saben por qué? Muy sencillo. Aparte de la rebeldía, muy sencillo. Porque no hay un sometimiento al Señor. No hay un temor hacia Dios. No hay una búsqueda hacia Dios. No hay un tiempo en el cual usted lo aparte, hombre o mujer, usted que nos ve, para estar en una relación íntima con el Señor. O te has familiarizado, has entrado en una tan grande confianza con Dios que ya ni vergüenza te da de que Dios te esté viendo, que estás viendo cosas que no debes de ver. O de estar yendo a lugares donde no tienes que ir. O estar haciendo con tu mano cosas que no debes de hacer. Has entrado en una confianza, te has puesto en el nivel de Dios que ya, Señor, tú sabes que yo soy débil y que me falta. No entre en eso. O sea, respete. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, hablando de eternidad, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno
de fuego. Lo vuelve a repetir, igual donde van a ir las personas que por la ocasión de las manos y la ocasión de los pies van a ir a una eternidad donde Dios no va a estar. Hermanos, este es un ABC para nosotros como cristianos. Ah, no, pastor, yo ya eso ya lo sé, pero aún sabiéndolo, que es más triste todavía. Dicen que analfabeto no es aquel que no sabe leer, sino más bien es aquel que sabiendo leer no lo hace. Sabiéndolo hacer, no lo hace. Como por ejemplo, el escudriñar la palabra. Otra vez, el escudriñar la palabra. Sabiendo leer y no lo haces. Conocimos a una hermana de allá de Talamanca, todos saben quién es, que vino 0 kilómetros, no sabía leer. No sabía leer. Y ella comenzó a esforzarse, y ya después hasta con celular la veíamos ahí, porque y hasta enseñaba y predicaba y aprendió a leer. Le sacó provecho a su analfabetismo de no conocer las letras, y comenzó ella, y le sacó provecho. Bueno, y espero pues que todavía, si nos estás viendo, hermana, pues que todavía lo estés haciendo. Así es que aprovechemos lo que el Señor nos ha dado. Valoremos, cuidemos. Y si no vamos a hacerlo, quita eso que te está estorbando a tus ojitos, a tus manos, a tus pies, quita. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, leo un poquito que escribí, debemos aprender a negarnos nosotros mismos, renunciar a las formas y maneras en que nos criamos y nos formamos. Voy de nuevo. Debemos aprender a negarnos, renunciar a las formas y maneras en que nos criamos y nos formamos. Y la recomendación del Señor es que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Negarnos en qué? En aquellas cosas que a nosotros nos gustan, pero que nos están dañando. En aquellas cosas que sabemos que nos atraen, pero que sabemos que nos van a dañar. Usando el ejemplo siempre de los ojitos, viendo cosas y haciendo cosas que sabemos que no deben hacer y que a nosotros nos gustan. Nos gustan, pero que nos están dañando. Nos están estancando, no nos están dejando crecer, no nos están dejando avanzar, no nos están dejando madurar. Ahora, no responsabilice aquellas cosas, por eso les dije, el celular no tiene la culpa de que usted lo use para malas cosas. El celular fue diseñado como una buena, excelente herramienta para aquellas personas que verdaderamente las usan como un medio de trabajo, incluso como un medio para prepararse en lo personal. Sirve de mucho. Ahí tienes para hacer lo que tú quieras, y obviamente lo bueno y también lo malo. Usted escoge. Usted es el que escoge. ¿Qué es lo que usted tiene en la memoria de su teléfono? ¿Qué es lo que guarda? ¿Cuáles amigas y amigos tiene usted en su teléfono? Que usted los ha puesto con sus dedos de su mano y que lo ha visto con sus ojos. Y una de las cosas que debemos de hacer es aprender a negarnos de aquellas cosas que nos gustan, pero que nos dañan. Hay cosas que nos gustan, pero nos dañan. Mateo 16, 24 en adelante, dice el Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir detrás mío o seguirme a mí, tiene que hacer algo. Lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿A quién? Al Torres. Negarse al Solís. El Solís mío, suyo de suyo. Sí, estoy hablando conmigo. Entonces, negarme a ese Torres, porque los Torres tenemos unas características, y parte de los Solís también. Tenemos dos características, de papá y de mamá. Entonces, ¿qué es lo que afecta más? Pero no importa, no vamos a entrar en detalle, por lo menos hoy, en esa parte. Lo que el Señor me dice es: Germán, niégate a ti mismo. Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es, lo que les dije hace un momento, es dejar de hacer aquellas cosas que a mí me gustan hacer, pero que me están perjudicando, que me están dañando, que me están haciendo daño. Y eso lo podemos poner de ejemplo incluso hasta de lo que comemos. Y bueno, uno siempre tiene un mecanismo de defensa para valga la redundancia, para defenderse. Pero una vez me dijo: hermano,
es que, ¿sabe por qué está así usted gordito? Porque es que usted come muy mal, me dijo así. Entonces, obviamente, no me ofendió, porque en lo que él me está diciendo, sé que detrás de ello viene un consejo, pero también no conoce la otra parte. Y la otra parte creo que es donde se van a identificar mucho, que tampoco es como un pretexto para no hacer lo que deberíamos de hacer. Y es lo siguiente. Entonces le respondí a él y le dije, hermanito, le digo, es que, ¿saben? Muchas veces nosotros no comemos lo que debemos, sino que comemos lo que tenemos. ¿Sí? Así es. Pan, pan. Arroz, arroz. Frijoles, frijoles. Lo que tenemos. Porque obviamente, ustedes lo saben, que para tener una dieta necesita su inversión. Hay que gastar. Aparte de la disciplina. ¿Claro? Aparte de la disciplina. Entonces le respondí, hermanito, ¿sabe? Es que, así se lo dije, es que para usted es fácil decir eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros no comemos lo que debemos, sino que comemos lo que tenemos. Y ahí vamos. Sí, eso es. Una vez le cuento eso en 30 segundos. Eduardo, Germán y Silvio nos pusieron, yo no sé lo que he contado. Usted que nos está viendo no. Eduardo, Germán, Silvio, los 3 mayores, 3 varones. El almuerzo, arroz, frijoles y guineo. O guineo. Se perdió un huevo duro. Se perdió. ¡Qué bronca! Se perdió un huevo duro que era la comida de papá. Se perdió el huevo duro. ¿Sí? ¿Y quién se lo comió? Nadie se lo comió. ¿Quién se lo comió? Nadie se lo comió. Eduardo, no, yo no fui. Tome, tome, un huevo duro. Un huevo duro. Y hoy los hijos lo desprecian. Huevo, eso, un huevo duro. Tome, Eduardo. Germán, ¿quién fue? Yo no sé. Pin, tome. Silvio, ¿quién fue? Tome. Le dieron a los 3. Y si no decían, venía la segunda tanda nuevamente. ¿Quién se lo comió? Eduardo, le volvieron a dar. Seguía Germán. No, mamá, no, yo me lo comí. Ah, te lo comiste y dejaste que le pegaras a tus hermanos, ¿verdad? Toma entonces para ti. A ustedes les da risa, pero yo lloré por esa fallada que me dieron. Por un huevo duro. Pero obviamente, por eso, hoy valoramos lo que es un huevo. Valoramos lo que el Señor nos da. Porque el que nunca ha tenido necesidad de algo, nunca va a aprender a valorar nada. Porque creen que todas las cosas son fáciles y que todo viene porque tiene que estar la nevera llena o la alacena llena. Entonces el Señor ahora nos dice, a ver, tienen que dejar de hacer lo que a ustedes les gusta, niéguense a eso que a ustedes les gusta. Pongo un ejemplo muy popular que esto va para cualquiera que vive en Costa Rica. El fútbol. 2 horas al fútbol, sin meter los anuncios comerciales. 2 horas. No hay nada, no hay ningún pecado. Futbolero, me gusta. Hoy voy a la selección, hay que ver. Excelente. Bonito. Pero si paso 2 horas viendo el partido o cualquier cosa que nos guste, ¿cómo no vamos a pasar un tiempo en la palabra del Señor también? Si nos gusta, neguémonos a nosotros mismos haciendo una cosa, pero también haciendo las otras, aprendiendo a hacer las otras. ¿Por qué guardamos el horario de las cosas que van a presentar? Porque a nosotros nos gusta. ¿Y cómo no guardamos un horario para hacer las cosas que nos van a ayudar aquí en lo temporal y que nos van a ayudar también para llegar a la eternidad? No lo hacemos, no somos disciplinados. Y ahí es donde el Señor dice, tienen que negarse a ustedes mismos. El versículo anterior dice, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme a mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y por consiguiente, después el Señor dice, a ver, y está hablando en singular, o sea, en primera persona. Lo siguiente que tiene que hacer es, tome su cruz.
ya las esposas pensaron y dijeron, sí, con razón es mi marido. Defiéndase, esposo, piense usted en la esposa entonces. Tome su cruz. Tome su cruz. Ahora, ustedes saben que, aunque suene bonita la palabra cruz, la cruz era un símbolo de maldición. Porque en la cruz morían todos aquellos que eran delincuentes, que habían sido condenados a muerte. Que el Señor, sin ser delincuente, fue condenado a muerte, porque así estaba escrito que iba a morir en la cruz, y que dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero, en una cruz. Pero el Señor, hablándonos de que lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos y por consiguiente también tomar nuestra cruz, que quiero decirles esto con toda libertad, su esposa no es la cruz, su esposo no es la cruz, sus hijos no es la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la cruz sirve para crucificarnos, para morir a mí mismo, para morir al yo mismo, yo, mi persona. Ahí es donde yo voy a ser sacrificado. Ahí es donde yo tengo que aprender a ser sacrificado. ¿A dónde? A negarme a mí mismo. Quiero ir en pos del Señor, tengo que crucificar la carne. Tengo que sacrificar todo aquello que a mí me gusta, humanamente hablando, pero que me afecta en mi relación con el Señor. Amén. Y este asunto ya no estamos hablando de poder, de machismo, de narcisismo o de la otra cosa que se me olvida pronunciar. Eso que dice machismo, megalómano. No es eso. Cuando dice el Señor, tome su cruz, ¿para qué el Señor llevó la cruz? Para pagar los pecados, no de Él, los pecados del mundo. Entonces usted, ¿para qué va a llevar su cruz? Para que sea crucificado, para que pueda morir al yo, a su ego, a su machismo, a su egocentrismo. Tiene que morir, tiene que ser crucificado. Y después de eso, no es solo cargar la cruz, Marlon dice, sígame. ¿Y para qué lo vamos a seguir? Para ver cómo Él camina, para ver el ejemplo en Él. Cuando Él estaba en la cruz, se estaba quejando, nunca se quejó. Hasta el momento que en su humanidad, Él sintió que ya el Espíritu Santo de Dios no estaba en Él y que Él exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo no estaba en Él. Y la persona cuando se aparta del Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios ya no está, entonces tiene que llegar a la condición a la que llegó David. Señor, no apartes de mí el gozo de tu salvación, o devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51, léalo, métase, escudriñelo, exprímalo, hágalo suyo. Tome su cruz, sígame. Y la cruz, ¿cómo le costó al Señor llegar hasta el Gólgota, al monte de la calavera, con latigado su cuerpo, su rostro desfigurado? Pero Él nunca dejó de cargar su cruz, porque Él sabía que tenía que ser crucificado. Y usted y yo necesitamos crucificarnos cada día más en Cristo Jesús. Y no le estoy hablando de sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Usted no va a salvar a nadie. Es por su sobrevivencia, por su relación con el Señor. Y dice el Señor, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará, por causa de Él. Por causa de Él. No porque nos matemos yendo ahí, porque andábamos en lugares donde no debemos de andar. Si nos vamos a morir en la condición que sea, obviamente, si es una muerte natural, lo que sea, está establecido que el hombre muera una vez. Después, el juicio. Nadie se va a escapar de eso. Desde el presidente hasta el más humilde que limpia las calles. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Uno no puede salvarse a uno mismo. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Y el Señor, y ahí en ese mismo pasaje, nos dice, en versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué está hablando el Señor? De los afanes de la vida. ¿De qué le sirve a usted que trabaje 25 horas diarias con metas? Voy a hacer o rectificar esto.
nosotros debemos de tener metas y debemos de anhelar y desear tener cosas y trabajar por cosas que tenemos. El asunto viene es cuando se desenfoca y por obtener lo que materialmente usted quiere, pierde su relación con el Señor. Eso es lo más triste o la peor inversión que usted pueda hacer. Hablando de iglesia, recuerdo que en los años 80, ya al principio de los 90, estábamos levantando físicamente un templo, de los cuales hay gente ahora que dice que no hay que reunirse en templo. Hay uno ahí, bueno, que estoy decidiéndome a ver si comienzo a agarrarme con él ahí con Facebook. Porque, sí. No, pues tú no te metas, déjame. Le tira que no los templos, y no hacen nada. No hacen nada. No pican leña, ni prestan el hacha, no hacen nada. Pero bueno, no sé dónde aprendieron eso. ¿Por qué dije eso? ¿Qué era lo que me iba a decir? De las metas, sí. No importa, sí. Pero no me gusta hablar así de... Sí. Bueno, nada importa que usted se proponga sus metas, que quiera estudiar, que quiera arreglar la casita, el carrito, las cosas que usted quiera o quiera comprar un carrito, pero no se endeude más de lo que usted gana, ni gaste más de lo que usted gana. Eso es lo peor que pueden hacer. Y después te están diciendo, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y le pasa por mal administrar lo poco que tiene. Quiere hacer cosas que usted sabe que no están a su alcance. Haga lo que esté a su alcance, medidamente, correctamente, pero no haga más allá de lo que está fuera de sus posibilidades. Que el otro lo hizo, no se preocupe, esto no es competencia. Bueno, entonces, ya ahora sí ya me familiaricé porque era que les estaba diciendo esto. Porque el Señor viene y dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Cuando el Señor habla de ganar todo el mundo, está diciendo, ¿qué provecho hay que obtengan todas las cosas materiales que quieren? Y después le dice, si pierden su alma. Si pierden. Ahora, ¿dónde se va a perder su alma? Su alma se va a perder cuando llegue a una eternidad y no vaya a estar con el Señor por todo lo material en lo cual usted desgastó su vida, se deshizo todo, perdió todo. Hay matrimonios que se deshacen, se pierden, se divorcian por adquirir cuestiones materiales. O porque el esposo se metió tanto a trabajar, o la esposa, o quedaba parejo el asunto, que en el mismo trabajo cada quien salió con pareja nueva. O los hijos, bueno, es que tantas cosas. Entonces dice el Señor, ¿de qué le sirve que se gane todo lo del mundo si pierden su alma? ¿De qué le sirve? Y sigue diciendo, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Otro ejemplo que el Señor pone. ¿Con qué creen ustedes que podemos comprarle la salvación a nuestra alma? No hay dinero en el mundo, porque el único que puede salvar nuestra alma es el Señor Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Por más de lo que usted tenga, eso no lo va a hacer salvo a usted. Recuerdo que el Señor dice, la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee. La mejor riqueza que cada uno de nosotros debemos de anhelar y desear es tener nuestra relación con el Señor, nuestra íntima relación con Él, y obviamente en Él todos los logros que vamos teniendo, todas las cosas que alcancemos, siempre vamos a decir, Señor, gracias por el piso nuevo que tengo. Señor, gracias por la comidita que nos das diario. Un corazón agradecido siempre va a decir, Señor, gracias. Siempre. Entonces, lo que tenemos que aprender sí es a negarnos a nosotros mismos. Un punto más para ir concluyendo. Otra de las partes que nosotros debemos de hacer es menguar a nosotros mismos. Debemos de menguar. Si les sirve darnos la cita, Juan 3, 25 al 30. Y si lo quieren
me mandan un mensaje de WhatsApp, ya me duele el dedo de estar mandando los estudios. Solo 2 hermanos. Y hermanos, si ustedes vieran estos bosquejos que yo hago, son demasiado profundos. Gracias, hermano. Son pasajes bíblicos nada más y les pongo color. Sí, bosquejos que es. Si me viera el profe de homilética me pone serio. Pero hablando de estructuras de estudio, pero la palabra del Señor no necesita mucho. La palabra del Señor lo que ocupa es que la activemos para nuestra vida, que sea real en nuestra vida, que la podamos vivir. Pero sí también sirve la homilética y la hermenéutica. Son herramientas muy, muy buenas. Ok, otra de las cosas, aparte de negarnos a nosotros mismos, que va de la mano es menguar. Menguar, símbolo de disminuir, de decrecer, de mermar. Yo, a ese yo, es que yo soy así, es que a mí nadie me va a cambiar porque yo soy así. Y créanme que tiene razón, porque ni el Señor está interesado en cambiarte si usted no quiere cambiar. Así es. Amén. Ni el Señor te va a agarrar del pelo ni te va a jalar para que tú cambies. Es más, se lo pongo así: si el Señor no lo cambia, nadie te va a cambiar. Ahora, si no cambias, ¿quién es quien se perjudica? Usted mismo. ¿Te lo cambia? Usted mismo se perjudica. Casi 54 años voy a llegar ya, y les cuento que ya he avanzado un poquito más de kilómetros. ¿Qué sentido? Ya me siento obviamente más adulto y cambiar muchas cosas. Antes tenía un problema que se lo decía hace varios años y he cambiado el carácter. Me he hecho más tranquilo, y de que soy más tranquilo me va mejor. Cuando digo tranquilo no es que no me importen las cosas, es que ahora pienso más las cosas y las medito más antes de actuar. Háganlo. No se deje llevar por los impulsos, no se deje llevar por el momento de cólera. Mejor tranquilo, piense las cosas, no haga las de Pedro, corta oreja. No es así, tranquilo, así no es. Piense. Entonces hubo discusión. Oiga qué lindo estos pasajes, todos, vean qué lindo. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos. Aquí no está Jesús ni los discípulos de Jesús, es Juan con sus discípulos y con los judíos. Y les decía así: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Cómo era la purificación? Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. A Juan le decían Rabí, que quiere decir maestro también. Maestro, mira que el que estaba contigo, ahí sí se está refiriendo a Jesús, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, dice, bautiza, y todos vienen a él. Entonces, como queriéndole meter carbón a Juan, ellos están diciendo, mira Señor, el que tú bautizaste allá al otro lado del Jordán, está haciendo gente y se están guiando con él. Si él hubiera estado así, en su ego, entonces el hombre hubiera comenzado a escupir fuego y a decir, ¿quién me está quitando mi gente? ¿Y quién está haciendo aquí? ¿Y quién está? Entonces viene él y le responde. Respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hablando de las cosas que son del Señor. Porque de esto natural, de lo mundano, cualquiera puede tener lo que sea. Pero de las cosas del Señor que uno puede llegar a tener es porque vienen de Él. Y no porque usted sea merecedor, sino porque por la misericordia de Él le ha complacido darnos a nosotros su Santo Espíritu. Entonces dice Juancito, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Usted que nos ve, ustedes que están aquí, todo lo que nosotros podemos alcanzar en el Señor, se lo debemos a Él, porque es Él quien nos lo ha dado. Es Él quien nos ha capacitado. Es Él quien nos está formando. Es Él quien nos está capacitando. No se atribuye a cosas que no son suyas. Todo lo que tenemos es del Señor. Entonces sigue diciendo el versículo 28. Sigue hablando Juan.
vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. O sea, él lo dejó claro, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, Juancito estaba, pero como el hombre dichoso, que él iba delante del Señor, abriendo, preparando el camino, por lo cual él había sido, en este caso, engendrado y traído con un propósito para que él preparara el camino del Señor. A Juancito nunca se le subieron los humos. Él nunca pensó en quitarle lugar a Jesús, o que la gente que andaba con él, que se fuera con Jesús. Nunca hubo un celo ministerial en él. Entonces viene él hablando, dice, yo soy enviado, sino que soy enviado delante de él. Y oiga el ejemplo que pone. El que tiene la esposa es el esposo. O sea, Jesús es el esposo de la esposa. ¿De quién? De la iglesia. Él es el Señor. El que tiene la esposa es el esposo. Oiga, pero oiga qué lindo lo que él dice. Mas el amigo del esposo es él. Yo soy amigo de Jesús. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, dice, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Qué está diciendo? Con solo el hecho de estar yo a la par de él, es más que un gozo cumplido en mi vida, de saber que estoy a su lado, que lo escucho, que lo veo y quiero seguirlo a él. Sigue diciendo, así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cuál? El hecho de estar a la par de él. El hecho de haber sido llamado, escogido, para que abriere, para que preparara el camino del Señor. Y termina diciendo el versículo número 30. Es necesario que Él crezca. Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, que yo disminuya, que yo decrezca, que yo merme. Es necesario que nosotros mermemos a nuestro yo y que nos sintamos dichosos, gozosos de oír de Él, de estar con Él, con el esposo, siendo amigos del esposo. Si usted no mengua, usted se va a hacer antiguo, va a querer crecer más, y el Señor dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que deberíamos de tener. Póngase de pie, por favor. Porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Porque es necesario que me niegue a mí mismo, que tome mi cruz y que lo siga. Papito, te damos gracias en esta hora por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración para que usted reconozca, no delante mío, sino usted y el Señor, reconozca si usted necesita cortar ese brazo, cortar esa pierna, sacar ese ojo que te está haciendo ocasión de caer. Usted lo sabe. Córtelo, sáquelo, quítelo. Córtelo, sáquelo, quítelo. Porque es mejor que entre sin un brazo, una mano, una pierna, incluso hasta sin un ojo, al reino de los cielos. El que cortes ese brazo y esa pierna, ese pie, ese ojo, es símbolo de que ya no más de estar haciendo, yendo, viviendo lo que te está perjudicando. Quítalo, quítalo. ¿Qué tienes que hacer? Negarte. ¿A qué? A dejar de hacer eso. Yo no te veo, ni el que está a la par suya lo ve, pero el Señor sí lo ve. Él sí te está viendo. ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo con tus pies? ¿Y qué estás viendo con tus ojos? Incluso, ¿qué estás escuchando con tus oídos? Él lo sabe. Yo no lo sé. El Señor sí lo sabe. Quítalo. Quítalo, quítalo. Dígale, Señor, te entrego esto.
Ya no más. Quito mis ojos de eso. Mis pies, mis manos, lo quito. Ya no más, ya no más. Quítelo. Porque dice el Señor que si no lo haces, te vas a ir al lago que arde con fuego eternamente y no hay vuelta atrás. Aunque la gente no sepa lo que haces, dónde vas y lo que ves, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe. ¿Qué tienes que hacer? Ahora vas a hacer otra parte, a negarte a ti mismo. ¿Negarte a qué? A lo que hacías con tus manos, con tus pies y con tus ojos. No más, no más, no más. Y aparte de eso, ahora tienes que comenzar a cargar tu cruz, que es donde vas a irte a crucificar para no hacer más aquello que hacías con tus manos, tus pies y tus ojos. Crucificarte ahí. Tienes que aprender a crucificar, negar, crucificar, negar, crucificar. Y la última, que comiences a menguar. ¿Dónde? Tu ego, tu apellido, tu posición, tu elocuencia, tu sabiduría, tu capacidad o incluso tu ignorancia. Mengua, 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 mengua. Mal carácter, mengua. Palabra, mengua, mengua. Mengua, mengua, disminuye, decrece. Hazlo. Papito, gracias, Señor. Gracias por este tiempo especial, Señor, que nos regalas. Aquí estamos, aprendiendo cada día más de su preciosa palabra, Señor. Gracias. Si hubiese alguno aquí que nos está viendo y sabe que está en pecado, hoy puede comenzar una linda y preciosa relación con el Señor. Es su decisión. Si quieres hacerlo, ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y yo soy uno que ando mal con los pies, con las manos, con los ojos, con la cabeza, todo mi cuerpo, Señor. Estoy mal, estoy en pecado, pero ya no más, Señor. No, ya no más. Ya no quiero vivir más así, Señor. Porque hoy he entendido que tú me das la oportunidad de quitar de mí todo aquello que me aparta de ti, Señor. Y yo quiero estar con usted, Señor. Caminar con usted ahorita en vida y estar con usted en una eternidad, Señor. Por eso hoy te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor. Perdóname por haber vivido así todo este tiempo. Gracias, Señor. No lo merezco, pero gracias, Señor. Que ahora tu Santo Espíritu pueda venir a mi vida, Señor. Que pueda guiarme, consolarme, Señor, y aprender a ser obediente de todo lo que usted me demanda, Señor. Por el bien mío, incluso por el bien de los que están cerca de mí, Señor. Gracias por darme esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y de ahora en adelante quiero caminar en obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Usted que nos ve, 88768006. Estamos para servirle todos los domingos. Puedes llamarnos entre semana. Si en algo podemos ayudarte. Estamos en Desamparado, detrás del Centro Comercial de Cosure, en la sala de eventos Dalí. Aquí estamos y en ese número nos puedes localizar. Fuera de Costa Rica podemos ayudarte también. Nos llamas, una llamadita de WhatsApp. Solo le pones el signo de más, código de área 506 y el número que te acabo de dar, y estamos para servirle. Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.